Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás una vez más. Comienza nuestra tertulia, que hoy será entrevista. Una entrevista muy esperada y deseada por tratarse de un tema muy poco conocido, aunque de gran interés, especialmente para padres y educadores. Solamente puedo adelantar el tema, Godly Play. Esto significa algo así como juego de Dios. Solo tienes que esperar un poco y ya sabrás de qué se trata. Pero antes de comenzar la entrevista, como acostumbramos a hacer en el cuarto de atrás, te ofrecemos la primera de las 3 pizcas de adobo musical que salpicarán este programa de hoy. Nuestro compositor será Antonio Vivaldi, conocido familiarmente como el Prete Rosso por ser sacerdote y pelirrojo, además de italiano. Vivaldi fue una de las grandes figuras del barroco musical europeo y, sin discusión alguna, del italiano. La mayoría conocen a Vivaldi por su obra más escuchada, más repetida y más versionada, incluso en publicidad, Las 4 estaciones. Pero Vivaldi compuso muchísimas otras obras de gran belleza. Escucharemos 3 muestras de 2 de las obras de Vivaldi. La primera será el penúltimo tema del Gloria, que recuerda el anuncio de los ángeles a los pastores en Belén cuando nació Jesucristo. Se trata de la parte de la doxología final, alabando a Dios el Hijo. Interpretan este brevísimo tema, solo dura 45 segundos, pero es una belleza, el coro John Aldis y la orquesta de cámara inglesa, dirigidos por Vittorio Negri. Escuchémosles. Nuestro cuarto de atrás se ve honrado hoy con una visita muy especial, una visita que hace bastante tiempo que yo tenía mucha ilusión de que le tuviésemos aquí en este rincón de la radio,
pero que por diversas circunstancias no ha sido posible. Así que estoy encantado de recibir en el cuarto de atrás hoy a David Pritchard. Bienvenido, David. Bien, gracias. ¿Quién es David Pritchard? Bueno, yo soy británico, afincado ya desde hace muchos años en España. En cuanto a mi formación académica, dejé la escuela secundaria con 16 años y empecé a estudiar topografía en una politécnica en el noreste de Londres. Y después de graduarme en 1968, 5 años de estudios, encontré trabajo con el Ayuntamiento de Gran Londres como instructor precisamente de topografía. En el año 69 me casé con mi esposa Priscila y comenzamos a prepararnos como misioneros. Ella también tenía una vocación para ser misionera y pensando que quizás estaríamos unos 5 años en España como primera etapa de nuestra vida de servicio misionero. Antes de probablemente continuar nuestro ministerio en América Latina. Bueno, no sabíamos que esos 5 años iban a extenderse a casi 50 ahora casi en España. Yo pude hace unos años visitar por primera vez a algunos países latinoamericanos. Entonces, bueno, la visión original se quedó ahí. Llegamos a España, Priscila y yo, el 11 de septiembre, nuestro propio 11 de septiembre de 1972. Yo ya tenía un contrato laboral con una academia de inglés en el barrio madrileño de Salamanca. Y después de un par de años trabajando ahí, acepté también una oferta del Instituto Británico en Madrid para ser profesor de inglés en sus clases particulares. Fue muy interesante porque en aquel momento era la transición española, política y social, y pude verlo a primera mano. Una vez establecido en España, seguí estudiando diferentes materias, la enseñanza del inglés como lengua extranjera, lo hice con el Consejo Británico, un curso de 1 año. También otros cursos de formación como en el tiempo libre, la dirección de campamentos, colonias de verano, con una escuela de tiempo libre en Madrid, y varios cursos a distancia con la Open University del Reino Unido. Sobre todo cursos relacionados con la psicología, el desarrollo evolutivo del niño, estudios sobre la infancia y la adolescencia, etc. Luego, entre 1975 y el 85, unos 10 años, con algunos de los responsables de mi iglesia en Madrid, íbamos viajando cada año, nos dedicamos a visitar a los antiguos países del este de Europa, con el propósito de mostrarles a los creyentes de ahí nuestra solidaridad fraternal y darles alguna ayuda práctica desde España, principalmente Biblias y otra literatura, otras veces medicinas, etc. Eran creyentes de diferentes denominaciones, diferentes confesiones cristianas, tanto católicos como ortodoxos, protestantes, que estaban en una situación, si no de persecución, una discriminación fuerte a causa de su fe. Y mientras tanto, en Coslado, un pueblo de Madrid, tenía la responsabilidad pastoral de una nueva congregación evangélica desde el año 1975 hasta aproximadamente 1990. Sin embargo, de todas estas distintas formas de ministerio cristiano, la que más me llenaba de pasión era el trabajo con niños. Entonces, durante 29 años, desde el 85 hasta el año 2014, yo era el coordinador nacional de la obra entre niños de la Unión Bíblica de España. Y como coordinador nacional, pues llevé a cabo diferentes tareas como campamentos de verano en Madrid, en Navarra,
Cádiz. También proyectos de animación a la lectura bíblica a través de publicaciones infantiles como Descubre y El Gran Desafío de la Biblia, las publicaciones de la Unión Bíblica. También proyectos interculturales como el viaje de la Concordia. Un año me nombraron a mí como director técnico de un viaje de varios días con un grupo de 40 adolescentes de religiones como judaísmo, islam, catolicismo y protestantismo. Y me tocó a mí llevar este grupo en el año 2001, solo unas semanas después del famoso y triste atentado terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Y sobre todo, pues, en estos 29 años, la formación, cursos, talleres de capacitación en el trabajo con niños, realizado por toda España en iglesias locales y también a través de instituciones como la Facultad Internacional de Teología, el IPSTE, en Cataluña. También en ese tiempo yo era miembro fundador y el primer secretario de la Asociación de Educadores Evangélicos de Madrid. Y bueno, para terminar esta parte, fue durante estos últimos años, 10 años, con la Unión Bíblica y mi trabajo con la Asociación de Educadores que empecé a implantar y a desarrollar Godly Play en España. ¿Qué es Godly Play? Bueno, Godly Play es un método de enseñanza religiosa, o mejor dicho, un método de guía espiritual, un enfoque de acompañamiento espiritual, basado en el relato de historias bíblicas y también inspirado en principios del método Montessori. Originalmente fue diseñado para ser usado con niños y niñas de entre más o menos 2 o 3 años y 12 años de edad, principalmente en un contexto eclesial, como la escuela dominical o la catequesis. Pero ahora se usa cada vez más con gente de todas las edades y en una diversidad de ámbitos como pues residencias de ancianos, escuelas, hospitales, el hogar, etcétera, etcétera. ¿Se ha probado Godly Play en personas mayores e incluso con algún deterioro cognitivo? ¿Se ha hecho algún experimento con Godly Play? Sí, ha habido, no tanto en España todavía, vendrá seguro, pero yo conozco proyectos precisamente con ancianos y con demencia, con Alzheimer y otras enfermedades en países como Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Claro, igual que con todos los contextos diferentes, hace falta introducir unas ciertas adaptaciones para que funcione bien. Pero sí, los resultados han sido sorprendentes. Evidentemente, una persona mayor no puede sentarse en el suelo como suelen hacer los niños, pero moviéndose los sillones para que la gente mayor vea bien, Godly Play sí puede funcionar perfectamente. También se puede adaptar un poco los materiales, hacerlos más grandes, por ejemplo, tenerlos un poco más elevados en el momento de las presentaciones de las historias para que sean más visibles. Como he mencionado, en estos países como en Inglaterra, ha habido proyectos muy interesantes con ancianos que sufren demencias o incluso Alzheimer. Desde luego no pretende ser una panacea, una especie de varita mágica. Y yo no soy experto en este tema, pero creo que como Godly Play utiliza formas de comunicación no verbales, no cognitivos, formas no cognitivas, como los gestos y los movimientos lentos, deliberados de las manos, con figuras de madera,
Entonces, las personas con deterioro cognitivo podrían seguir quizás el hilo de una historia mucho mejor que al contarla solo con palabras. Una anciana, al ver, por ejemplo, la figura del buen pastor, una figura de madera, que va guiando a sus ovejas sobre los pastos verdes representados por un tapete de fieltro, podría quizás recordar una de las historias de la escuela dominical de su juventud. Pero claro, el problema, por supuesto, es que hay menos personas ahora que hayan tenido una educación religiosa en su infancia, en su juventud. De modo que esas conexiones neuronales ya son menos frecuentes, probablemente. Pero aún así creo que se puede intentar. Y que sepa yo, todavía no ha habido experiencias de esta característica en España, pero seguro que será cuestión de tiempo, ¿eh? ¿Qué caracteriza de manera especial al método Montessori, esta educadora italiana, que sirvió de inspiración a Godly Play? ¿Qué relación hay entre los métodos de Montessori y el Godly Play? Bueno, hay muchas conexiones. María Montessori habló, por ejemplo, escribió mucho acerca del valor de un entorno, un ambiente preparado, deliberadamente preparado. Y este ambiente incluye el espacio físico de la sala, incluye los muebles, todos a nivel de los ojos de los niños, cosas que en general han pasado a la educación infantil, ¿no? Pequeñas mesas y sillas, pero era una novedad a principios del siglo XX, cuando María Montessori primero en Roma y luego en Barcelona, en España. También la calidad de esos recursos o esos artefactos, todos hechos de madera o otro material natural. Para Montessori hay una correlación directa entre la estética, o sea, la belleza de los materiales y el entorno, la belleza del entorno y el aprendizaje del niño. O sea, el niño aprende mejor si los materiales son bellos, si el ambiente es hermoso. También otro de los principios Montessori que sirve de inspiración a métodos como Godly Play y otros parecidos es la necesidad de observar cuidadosamente y seguir las iniciativas de los pequeños. Los niños son considerados como seres muy capaces, muy competentes. Son los protagonistas de su propio aprendizaje. Y lo que hace la educadora Montessori, la guía Montessori, no es tanto enseñar o instruir, sino más bien observar y guiar ese proceso de aprendizaje. Algunos de los dichos famosos de Montessori, como ayúdame a hacerlo por mí mismo, dice el niño, ¿no? O la mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. O sea, la idea es que los niños sean independientes y protagonistas de su aprendizaje. Bueno, la premisa de Godly Play precisamente es que el niño nace, hablando de la espiritualidad, pero nace con una gran competencia espiritual. Conoce a Dios con un conocimiento, sí, intuitivo, abstracto, no diferenciado, pero le falta un lenguaje para expresar esta espiritualidad innata. Y Godly Play pretende ofrecerle este lenguaje a través de los relatos bíblicos, las parábolas de Jesús, el silencio contemplativo, los gestos y símbolos de la liturgia cristiana, por ejemplo, la luz de una vela o el agua del bautismo, el sabor también, como Godly Play es un método multisensorial, el sabor del pan, matzah, el pan sin levadura de la Pascua, que los niños pueden saborear. Todo esto es un ejemplo de cómo los niños tienen una competencia y un protagonismo en esto. Y el educador confía en esta capacidad del niño. Confía en su capacidad para
usar este lenguaje, estas historias y gestos, etcétera, de una manera creativa con el propósito de sacar el significado o crear un significado y hacerse frente a sus propios límites existenciales. Cosas fuertes como la muerte, la vida y la muerte, la soledad, la libertad, y las grandes preguntas como sobre el sentido y el propósito de la vida. Muchos de los diálogos más profundos en cuanto a sus características teológicas han sido con niños de 3, 4, 5 años. Hacen las grandes preguntas, saben hacer y ir al grano, ¿no? Con sus preguntas. Ahora, no muchas personas conocen el gran interés que tenía María Montessori en la educación religiosa. Incluso profesores y guías Montessori no saben de este aspecto, especialmente cuando vivía en Barcelona a principios del siglo, antes de la guerra civil, ¿no? En Barcelona. En un sentido, Gordy Clay representa la 4ª generación de esa tradición, o sea, la tradición de la enseñanza religiosa cristiana de Montessori, basado en los principios Montessori. Otro método anterior, o sea, de la 3ª generación, se llama Catequesis del Buen Pastor, creado por 2 mujeres italianas, la biblista Sofia Cavalletti y la pedagoga y discípula de María Montessori, Gianna Gobbi. Ellos introdujeron este método que se llama Catequesis del Buen Pastor, y muchas de las cosas de Gordy Clay han salido de este método anterior, que todavía existe en muchos países, sobre todo en ámbitos católicos. ¿Cómo nació Gordy Clay? Nació en Estados Unidos en la década de los 60, cuando un joven estudiante de teología, el autor de Gordy Clay, el fundador de este método, llamado Jerome Berryman, ya es anciano, ya tiene 84 años, pero en aquel entonces, en los 60, era estudiante en la Universidad de Princeton y se encontraba en un momento profundamente desilusionado con la materia de enseñanza religiosa que estaba recibiendo como parte de sus estudios. Hasta tal punto que, él fue desafiado por su profesor a dejar de asistir a esas clases. Era tan frustrante para él y supongo que para el pobre profesor también. Y en cambio, al pasar su tiempo tratando de elaborar y crear su propia noción de enseñanza religiosa como alternativa. Esta búsqueda de un método alternativo llevó a Berryman a estudiar y practicar precisamente el método Montessori. Sus hijas eran alumnas de un colegio allí en Estados Unidos, y él se hizo primero guía o profesor Montessori y luego director de una escuela. También le hizo viajar varias veces a Italia en la década ahora de los 70 para realizar estudios superiores sobre el método Montessori y a conocer de primera mano las raíces italianas de este movimiento pedagógico, así su aplicación en particular a la enseñanza cristiana. Él conoció, como he dicho antes, la Catequesis del Buen Pastor, y luego en Houston, en Texas, Berryman estableció Gordy Clay como un proyecto piloto con los niños y las niñas de la Catedral Episcopal, o sea, anglicana, de esa ciudad de Houston. Pero también en un hospital infantil en Texas. Él era un capellán también en varios hospitales. Y en realidad la introducción de Gordy Clay y la formación de otros educadores en este método fue por transmisión oral, por lo menos hasta la década de los 90, cuando se publicaron los primeros libros sobre este novedoso enfoque. Luego, a finales de los 90, Gordy Clay empezó a introducirse en Europa
y en otras partes del mundo. Así es como nació. Así que digamos que nació como un experimento en realidad, un experimento que funcionó. Bueno, tenía su teoría y realmente el primer libro que se publicó era más bien sobre la teoría y la metodología de Gordy Clay. No ha cambiado mucho en todos estos años. Entonces, la visión original de Berryman estaba ahí, ¿no? Hizo un buen trabajo en los años 60 y 70. Godley Play es protestante, en origen sí, desde luego, está claro. ¿Católico o sencillamente Godley Play es un método cristiano y bíblico de enseñar la historia bíblica? Sí, pues, en un sentido es todo eso. Claro, al graduarse de Princeton, que es una universidad tradicionalmente protestante, presbiteriana, Jerome Berryman fue ordenado precisamente como pastor presbiteriano. Y durante la primera etapa de su desarrollo, por lo menos Gordy Clay era conocido, todavía es conocido por algunos, como una versión protestante de la catequesis del buen pastor. Pero yo creo que es mucho más que esto. Y hay muchos, como vamos a ver, probablemente después en España, sobre todo, hay muchas escuelas y parroquias y diócesis católicas que están usando Gordy Clay. Es protestante hasta cierto punto porque, bueno, en los manuales, la lección sobre la Biblia, tiene los 66 libros de la Biblia, típicos de la Biblia protestante. Utiliza la versión protestante de los 10 mandamientos y se enfoca en los dos sacramentos o ordenanzas del protestantismo, el bautismo y la comunión, y no en los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Pero antes de empezar su trabajo con Gordy Clay en Houston, Berryman se había convertido en episcopaliano, o en pastor de la Iglesia Episcopal de la Comunión Anglicana, y la cual comparte muchos aspectos litúrgicos con la Iglesia Católica, por ejemplo, el uso de los colores litúrgicos y el año litúrgico. Y bueno, claro, es posible que un observador evangélico en España a primera vista vea en Gordy Clay ciertas características, estas que he mencionado, características católicas. Mientras que en cambio un observador católico probablemente le llame la atención sus rasgos protestantes, porque creo yo que muchas veces hay una tendencia de destacar las diferencias a nuestras propias tradiciones y prácticas más que las semejanzas. Pero lo que dijiste antes de que sí es un método sencillamente cristiano y bíblico, yo creo que sí. Cuando contamos sencillamente las historias sagradas, las parábolas de Jesús, entonces Gordy Clay es esto, un método cristiano y bíblico. Por supuesto, hay una gran libertad en cuanto a adaptar las lecciones sobre la liturgia. Y los manuales de Gordy Clay dicen claramente que dichas lecciones deben adaptarse a la práctica litúrgica de la iglesia local, o sea, del lector de estos manuales. Y mi propia iglesia, siendo una iglesia evangélica en Galicia, por ejemplo, hemos adaptado la lección sobre el bautismo para que refleje nuestra propia práctica del bautismo de creyentes por inmersiones, un ejemplo, ¿no? Y hay toda libertad de hacerlo. Y la verdad es que ahora en España hay iglesias de diferentes confesiones, diferentes denominaciones que están usando Gordy Clay sin problema, sin problema en absoluto. Quizás con unas pequeñas adaptaciones en los guiones o en los materiales, pero sin nada de gran importancia. Hacemos un breve alto en esta interesantísima entrevista con David Pritchard acerca de Godley Play
para ofrecerte la segunda brevísima pizca de adobo musical, que será un solo de soprano que cierra la introducción al Dixit de Vivaldi. El Dixit es el Salmo 110, que proclama la deidad de Jesucristo. Escuchemos a Anne Murray, acompañada de la Orquesta de Cámara Inglesa, que dirige Vittorio Negri, interpretando el tema Vosotros los puros, con el que termina la introducción al Dixit. Escuchemos. Después de escuchar este tema de Vivaldi, continuamos nuestra entrevista acerca de Godly Play con David Pritchard. En todo caso, tanto los enseñadores como los que son alumnos o asistentes, evidentemente conectan con las historias bíblicas, en todo caso. Sí, exacto. Y los cuentan dentro de su propio contexto y, por supuesto, hacen los cambios necesarios, lógicos. Las adaptaciones. ¿Y a quiénes está dirigido Godly Play, básicamente? Como dije antes, Godly Play fue diseñado originalmente para niños de entre 3 y 12 años de edad. Idealmente, como en una escuela Montessori, los niños son agrupados con una mezcla de edades. Muchas veces es imposible en la práctica, pero de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, de 9 a 12 años. Y si es posible hacerlo, funciona de maravilla, porque los niños mayores de cada una de estas agrupaciones ayudan a los más pequeños, ¿no? Y hay una conexión entre ellos. Pero más importante es esta premisa fundamental que mencioné antes en cuanto a los niños pequeños, creados como todo ser humano, según la imagen y semejanza de Dios, ya disponen de una dimensión espiritual. Ya son seres espirituales con un conocimiento intuitivo de Dios. Un conocimiento abstracto, sí, difuso en muchos sentidos, pero un conocimiento auténtico. Y carecen de un lenguaje. Entonces, en Godly Play, pretendemos ofrecerles poco a poco justamente eso, un lenguaje cristiano. Y ese lenguaje incluye las historias sagradas, muchos de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús, el silencio contemplativo, los gestos, las pausas, la organización del espacio, del tiempo. Todo esto forma parte de ese lenguaje típico del cristianismo. Y Godly Play combina también 2 medios universales del lenguaje o la comunicación infantil que va más allá de la religión, es decir, el relato de historias y el juego. El mismo nombre, Godly Play, es el juego divino, el juego de Dios, el juego al cual Dios nos invita. Y el juego es importante porque igual que cuando, por ejemplo, en la escuela, en la clase de matemáticas, se introduce el lenguaje de las matemáticas para enseñar conceptos como las sumas y las restas, pero se hace sabiendo que el niño ya ha tenido y tiene experiencia en su propio juego libre
del concepto de cantidad, cuando acumula bloques de madera, por ejemplo, o quita cosas como ladrillos de construcción. Entonces ya está jugando con el concepto de sumas y restas. Así que también el juego infantil precede y acompaña la enseñanza de las ecuaciones. Bueno, lo mismo en cuanto a la espiritualidad y el conocimiento de Dios y la Biblia en Godly Play, ¿no? El niño juega con los conceptos bíblicos y religiosos mientras aprende las historias de la Biblia y las lecciones de la iglesia. También hay que decir que uno de los objetivos en Godly Play es que el niño aprende el arte de usar este lenguaje cristiano, para sacar significado existencial sobre su vida, sobre la vida y la muerte, y de hacerlo o aprender este arte y aprender a ser un ser reflexivo antes de llegar a la edad de la adolescencia. Para ello se ofrece a los niños que asisten de forma asidua a las clases de Godly Play un plan curricular en espiral. Hay una serie de historias centrales y básicas que se cuentan todos los años, y algunos de ellos varias veces al año. Pero poquito a poco también se van añadiendo otras historias de extensión, de enriquecimiento, historias de síntesis, especialmente diseñadas para los niños mayores. Dicho esto, Godly Play, como mencioné antes, también se puede ofrecer a adultos y no solo a niños. Muchas personas mayores, por ejemplo, conozco a comunidades de monjas, por ejemplo, que utilizan Godly Play como un método de oración, un poco como se puede usar en comunidad métodos como Lectio Divina, para meditar sobre los relatos bíblicos en una actitud de oración. Entonces, como el uso devocional de Godly Play puede servir para muchos grupos de adultos y ancianos, como mencioné antes, y no solo a niños. ¿Quiere decir esto que Godly Play ayuda a desarrollar la capacidad de reflexión, de meditar, de analizar? Sí, precisamente una parte de Godly Play es el arte a base de unas preguntas abiertas y preguntas sinceras, preguntas honestas, preguntas a las cuales el facilitador o el guía de Godly Play no tiene necesariamente la respuesta, no sabe la respuesta. Entonces lanza una serie de preguntas y son preguntas sobre opiniones. ¿Cuál es, según vosotros, cuál es la parte más importante de esta historia? Y el niño entonces, o el grupo de niños tienen que reflexionar, entonces dan cada uno su opinión, pero es fruto de, un proceso de reflexión. ¿Cuáles son los secretos de la expansión de Godly Play? Creo que hay varios posibles factores que contribuyen a la expansión de Godly Play. En primer lugar, he mencionado este tiempo de reflexión, por ejemplo, a través de las preguntas abiertas. Realmente se busca una opinión más que una respuesta correcta. Entonces no se basa el método en producir posibles respuestas correctas y diferenciarlas entre estas y las incorrectas o respuestas únicas. Las preguntas son verdaderamente honestas y abiertas, como he dicho antes, planteando preguntas a las cuales quizás no sabes la respuesta o incluso no sabes si la pregunta tiene una respuesta. De modo que en el ciclo de Godly Play se va cultivando un clima de confianza al ir eliminando las diferencias entre listos y tontos, por ejemplo, entre lo correcto y lo incorrecto. No puedes fracasar en Godly Play. No hay notas como en el colegio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se aceptan todas las respuestas como válidas y cuando los niños u otros participantes se dan cuenta de ello, eso produce en ellos un gran alivio. Se dan cuenta de que ellos no están ahí para ser probados, corregidos o criticados,
También se elimina toda la posible estructura de poder, de modo que los mentores adultos dejan de ser figuras de autoridad. Normalmente en Godly Play, si podemos, los dos adultos que están en la sala, pues se sientan también a un nivel muy bajo, quizás en el suelo, a la misma altura de los niños más pequeños. O sea, eliminamos estas estructuras de poder. Mucha de la comunicación en Godly Play, como mencioné también antes, se realiza por medio de un lenguaje no verbal y no solamente por las palabras. Y esa comunicación no verbal precede a la cultura humana, viene antes de las expresiones lingüísticas y es más accesible para los niños más pequeños. De hecho, te cuento que he tenido en alguna ocasión un perro en el círculo que estaba siguiendo los movimientos de mis manos y en total silencio y concentrado en eso. O sea, hay un lenguaje que va antes del lenguaje de las palabras. Por eso los pequeños se sienten a gusto en ello. Claro, hay una autoridad en Godly Play, pero no radica en los conocimientos previos del educador. En vez de verse como maestro o maestra, el adulto, el mentor de los niños, es más bien un guía, como en el método Montessori, un acompañante del proceso espiritual infantil. El niño no se contempla como una especie de vaso vacío que hay que llenar de conocimientos, sino que se respeta profundamente la capacidad del niño, su capacidad y su competencia para sacar significado y reflexionar personalmente en estas cuestiones existenciales. Incluso niños muy pequeños, con los de 2 o 3 años, y se toman en serio sus opiniones. Y no como para poner en tu blog o en Facebook como algo gracioso para reírse de ello, para tomarlo en serio, ¿no? Las opiniones de los niños y sus formas de expresión. Se toma también en serio su juego. Y por juego aquí no me refiero a las acciones frívolas, acciones superficiales o tontas, sino el juego profundo, el juego que se basa en el asombro, en la maravilla y, por supuesto, en la imaginación. Y en una sesión de Godly Play, los participantes, tanto niños como adultos, son animados a entrar en el proceso creativo. Y parte de dicho proceso es la libre elección de sus respuestas. El trabajo del participante en Godly Play como respuesta personal a las historias bíblicas y a la reflexión posterior que se realiza en grupo es una respuesta verdaderamente libre. O sea, los niños no son llamados a hacer el mismo dibujo o recortar el mismo diseño todos o sea, pueden elegir entre una variedad de materiales. Y en todo momento los mentores adultos están al servicio del ciclo de niños, buscando la manera de responder a sus necesidades. Y entonces, pues, se toman en serio también las palabras de Jesús acerca de recibir a un niño y recibirlo en su nombre. Y al hacerlo, él dijo que recibimos a Dios. O sea, son palabras fuertes y los tomamos en serio. En consecuencia, los educadores tratan de estar radicalmente abiertos como para recibir a cada niño y cada niña con amor y con el respeto profundo. Existe en Godly Play también una ética de bendición y una bendición mutua. Al tratar de bendecir al niño en el nombre de Cristo, el educador descubre que el niño, de manera silenciosa, misteriosa y probablemente inconsciente, también le bendice al adulto. Y de alguna forma evoca así al niño que el adulto lleva dentro de sí mismo. Hay una nueva conexión con este niño y con la visión original. De modo que muchos ven en Godly Play un enfoque
revolucionario, atractivo y muy diferente al típico sistema de preguntas y respuestas de la catequesis tradicional, o sea, una estructura mecánica, memorística. También ven en Godly Play un enfoque muy diferente al formato bancario de la transmisión de una serie de datos cognitivos que uno va acumulando, lo cual es característica de mucha enseñanza, también enseñanza de la religión, como la enseñanza no religiosa. Y también es un enfoque revolucionario en cuanto a las formas, o sea, no sigue las pautas del entretenimiento barato. Algunos hablan ahora en los programas supuestamente de noticias en la televisión, el infotainment o el info show. Pues también en la enseñanza religiosa, incluso enseñanza de la Biblia, en muchas partes, hay un afán de entretener a los niños. Claro, la clase tiene que ser divertido, pero es divertido en el sentido profundo de la palabra, no simplemente chistes y de acciones. Entonces, pues, todos estos son razones probablemente por la aceptación, pero hay que decir que muchos educadores encuentran una cierta seguridad en los enfoques tradicionales, en las maneras de hacerlo antes, ¿no? Resisten los cambios, como la necesidad de proporcionar siempre una conclusión definitiva a cada lección. En Godly Play no hacemos esto. Por lo tanto, esa característica tan abierta de Godly Play podría suponerse una cierta amenaza. Para esta clase de personas, entonces, una metodología así de abierta puede resultar no tan atractivo. Entonces, a pesar de su expansión en algunos círculos que nos ha sorprendido, puede que Godly Play no sea necesariamente apto para todos los gustos. ¿Será porque piensan que es posible que los niños aprendan mal cosas importantes? Pues no lo sé, puede que sí. Hay que decir que en mis 17 años ahora de practicar Godly Play nunca he oído una herejía de las bocas de los niños, o sea, y me ha sorprendido a mí. Y realmente ha cambiado mi enfoque totalmente al ver que los niños sí son capaces de sacar un significado profundo y personal como respuesta a las preguntas. Claro, no sé, estás preguntando si hay un temor que... Que se produzca una deformación en la enseñanza doctrinal, alterando la interpretación de la Biblia, porque se le pide a los niños que la hagan sobre la historia y no enseñarles cómo es bien interpretada. Yo creo que esa es la idea. Sí, yo creo que sí puede haber una desconfianza en algunas personas. Sobre todo, hay que decir, en teólogos, intérpretes de la Biblia, los que piensan que ya tienen todo ya resuelto, ¿no? En cuanto a su interpretación de las parábolas, por ejemplo, ¿no? Y quizás su poco conocimiento de los niños en cuanto a su uso del lenguaje cristiano para extraer significado. Siempre ha habido personas adultas que han manifestado ciertas actitudes, pueden ser actitudes ambiguas o ambivalentes, o muchas veces indiferentes respecto al valor de los niños y su competencia, ¿no? Los mismos discípulos de Jesús trataron de impedir que los niños se acercasen a Jesús para recibir su bendición. Y el Señor les contestó con una cierta indignación, y dijo que de estos pequeños es el reino de Dios, el reino de los cielos. Luego en el templo de Jerusalén, al principio de la última semana, la Semana Santa de Jesús, en el templo los líderes religiosos querían hacer callar la alabanza de los niños cuando estaban diciendo Hosana al hijo de David. Pero Jesús, como en otras ocasiones, defendió a los niños y su derecho en esta ocasión de estar en ese lugar, y reconoció la alabanza infantil, citando el Salmo 8, ¿no? Reconoció la alabanza infantil no solo como algo auténtico, sino imprescindible. O sea, necesitamos esta alabanza de los pequeños para completar la alabanza. Ahora, en Godly Play no tratamos de explicar
o interpretar los relatos bíblicos. Las preguntas que hacemos no tienen necesariamente, como ya he dicho, una respuesta correcta o única. Y no se quedan en el nivel de, lo meramente cognitivo o doctrinal. Más bien, preguntamos sobre opiniones. Me pregunto cuál es lo más importante o lo que te gusta más en esta historia. O preguntas sobre la identificación del niño con la historia. Me pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en esta historia? O si alguna parte de la historia está en ti, de una forma especial. Y al hacer estas preguntas de reflexión, el educador, en primer lugar, se incluye a sí mismo de manera silenciosa, se incluye a sí mismo en las respuestas, porque es posible que sus propias circunstancias personales hayan cambiado. Y donde estaba antes en una parábola, por ejemplo, una parábola de Jesús, hoy, en las circunstancias de mi vida de hoy, puede ser otra respuesta. Entonces, mi reflexión también tiene que ser auténtica y de una forma tengo que modelar una reflexión honesta y sincera a los niños. Y en Godly Play, en segundo lugar, en Godly Play perdemos el control. Deliberadamente perdemos el control sobre el proceso. Y preferimos confiar en la capacidad de los niños de interpretar y sacar significado de la historia para sus propias vidas y circunstancias. Y doy un ejemplo de esto. Después de la parábola del grano de mostaza, un niño podría dibujar quizás un arbusto lleno de pájaros y nidos, pero con un pájaro que está volando lejos del árbol. Y si preguntamos y si el niño quiere contestar, y si no quiere contestar, pues no pasa nada, pero podría decir, pues eso es papá, que casi nunca está en casa. O sea, algo muy fuerte, muy importante para el niño, ¿no? El papá no está en casa, entonces este pájaro no está en el arbusto. O sea, utiliza el lenguaje de la parábola, el grano de mostaza, para sacar cosas sobre su propia vida y sus inquietudes. También el poder de la palabra de Dios. Preferimos confiar en que la palabra de Dios tiene la capacidad de hablar por sí sola y de interpretarse a sí misma, sin mucha ayuda por nuestra parte o sin mucha intervención. Y por supuesto confiamos en la presencia del Espíritu Santo, sobre todo en los momentos de las pausas y muchos silencios en Godly Play. No llenamos cualquier hueco con palabras o con nuestra intervención. Preferimos, ¿sí?, hacer silencio y confiar, abrirnos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo, a través de una reflexión basada en el asombro, en la maravilla y en la imaginación. Otro ejemplo que podría dar quizás una anécdota sobre esto, hace unos años, después de relatar otra parábola, la parábola del sembrador, pregunté al círculo de niños congregados ahí alrededor de los materiales, sentados en el suelo conmigo, qué podrían representar los diferentes tipos de terreno, cosecha, etc. Y yo pregunté sobre los pájaros, las aves de los cielos que vinieron comiendo las semillas que cayeron sobre el camino. Y pregunté si tenían nombres. Bueno, un niño de más o menos 8 años de edad no dijo ningún nombre, pero él dijo, y cito textualmente sus palabras, yo creo que esos pájaros son las sombras que entran en nuestras vidas para quitarnos la alegría de vivir. De 8 años, con una reflexión personal y profundo sobre el significado para él de esta parte de la parábola. Son como las sombras que entran en nuestras vidas para quitarnos la alegría de vivir. Y nada más dijo esto, otros niños empezaron a hablar acerca de sus miedos, sus fobias, incluso experiencias de depresión, algunos niños de 11, 12 años. Y durante 10 minutos hubo
una conversación y yo simplemente me quedé callado, escuchando, observando, pero sin intervenir. Y no hubo tiempo esa mañana para otras preguntas, otro tema. Los niños tuvieron la libertad para controlar los contenidos de una sesión, de esta sesión de Godly Play. Entonces, podemos preguntar si su respuesta, la respuesta de este niño de 8 años, si fue una interpretación ortodoxa, probablemente no, una interpretación de esta parábola. Pero por lo menos yo, como he dicho, yo nunca había oído una interpretación semejante a esta parábola del sembrador. Y hasta cierto punto discrepa de la explicación que Jesús dio a sus discípulos en los evangelios sinópticos. Pero ¿fue entonces una herejía, una mala interpretación? Yo creo que no, en absoluto. Por lo menos eso es mi opinión, ¿eh? Fue algo importante, espontáneo, totalmente necesario para ese niño y encontró en la seguridad del espacio de Godly Play y en la seguridad de la parábola de Jesús una manera de exteriorizar algo sobre sus temores y esas sombras que quitan la alegría de vivir. Así termina la primera parte de la entrevista con David Pritchard, a quien agradecemos vivamente por prestarse a grabar esta larguísima entrevista, que tendrá una segunda parte porque esto es solo la mitad de la entrevista, acerca de Godly Play. Dios mediante, la próxima semana ofreceremos esa segunda parte. Pero antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical. Sabes que siempre ofrecemos 3 en el cuarto de atrás. Y esta tercera pizca será el comienzo de la doxología final del Dixit, es decir, del Salmo 110 con música de Vivaldi. Este Salmo 110 proclama la deidad de Jesucristo. Escuchemos pues al coro John Aldis y la orquesta de cámara inglesa, dirigidos por Vittorio Negri, en este tema. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.